Vamos a empezar el tema de hoy. El tema de hoy es la segunda parte del que dimos ayer, de la identidad y misión del catequista según el Antiquum Ministerium, que saben que es el documento con el cual se instituyó el ministerio de catequesis. Lo que el Papa Francisco dice de los catequistas. En su motu propio, Antiquum Ministerium, el Papa Francisco da estos nombres a los catequistas. Vamos a ver un poco lo que significa cada uno. Ninguno de estos nombres me lo he inventado yo, está escrito en el documento. El catequista es maestro. Es un maestro que enseña la fe. De hecho, él hace del testimonio su primera virtud y no olvida que también es responsable de la fe eclesial. ¿Alguien podría decirme en qué se diferencia un maestro de un profesor? Porque nos parece que es igual, pero no tiene nada que ver. El profesor transmite conocimientos, el maestro transmite vida. Aquí una anécdota que ya habrán oído ustedes montones de veces. Aquel sabio muy presumido que en los tiempos en que no había casi puentes tenían que pasar con barca. A mí todavía aquí en Bolivia me tocó alguna vez pasar de un lado a otro con barca cuando iba por allá porque no había puente. Entonces, como no había puente, pues tenían que pasar en barca. Y efectivamente, este señor se subió y, como era muy presumido, le preguntó al barquero: ¿sabe usted muchas matemáticas? Y el barquero, el pobre hombre que no había pisado casi por la escuela, tuvo que decir: pues mire, lo justito para contar lo que gano al día. Ha perdido usted la cuarta parte de su vida. Siguió el barquero y le dice: ¿ha perdido y sabe usted muchísima filosofía? Y el pobre hombre, ¿filosoqué? No he oído hablar nunca de eso. Ha perdido usted media vida. Lo malo es que llegó una ola y le dio vuelta a la barca. Y entonces dice el barquero: ¿sabe usted nadar? No, pues ha perdido usted toda su vida. ¿Por qué le digo esto? ¿Les enseñan ustedes mucha teoría a los muchachos? ¿Les enseñan los profesores mucha teoría a sus alumnos? ¿Les enseñan a vivir? ¿Les enseñan lo que es ser cristiano? Entonces, por mucho que les enseñen, ha perdido usted todo el tiempo que ha estado con ellos. Porque hay que enseñar vida. Y el maestro es lo que enseña. No enseña solo la materia. Entonces, lo primero que tenemos que borrar de nuestra mente es el ser profesores de religión. Ojo, me explico, muchos de ustedes serán profesores de religión y es extraordinario, pero el catequista no es un profesor de religión. Vamos a verlo a través de todo lo que el Papa nos dice que es el catequista. Así que lo primero es maestro. Es agente de la palabra. Su misión específica consiste en hacer de la Biblia el libro de la Iglesia y de todo católico, teniendo en cuenta el lema que debíamos de aprendernos de memoria: Biblia para todo y Biblia para todos. En la Biblia, créanme, está toda la información de todo lo que necesitamos saber, Y por lo tanto, os van a explicar muy bien cómo emplear la Biblia en catequesis, un especialista en Biblia, que es el padre Andrés. Por lo tanto, saber de verdad cómo utilizar la Biblia en catequesis, que es importantísimo. Porque somos agentes de la palabra de Dios. El origen y el fundamento de toda la comunidad eclesial es la palabra de Dios escuchada, meditada, orada, contemplada y anunciada. No basta con escuchar, orar y contemplar la palabra.
sino que tiene que llevarse a la vida, si no, no sirve para nada. Somos constructores de la comunidad, nos dice el Papa. Toda comunidad es un don del Espíritu Santo. Él es quien la inspira y la engendra a través de las personas que Él mismo elige y convoca. Por eso decimos que los fundadores de las comunidades son personas carismáticas. Somos transmisores de la fe. Cuando se busca educar en la fe, no cabe separar la semilla de la doctrina de la semilla de la piedad. Es preciso unir conocimiento con virtud e inteligencia con afecto. No sé si esto lo entendemos bien, pero es muy importante, No es transmitir la palabra por la palabra, sino que la palabra llegue a nuestro corazón. Vamos a escuchar después, en un pequeño video, cómo los discípulos de Maús, que habían marchado huyendo y desesperados, cuando se quedan solos porque Jesús marcha, dice: ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos las Escrituras? ¿Cómo nos las explicaba? ¿Arde nuestro corazón cuando leemos la Biblia, cuando la escuchamos? ¿O es como una telenovela que nos pasa? Somos transmisores de la fe y por lo tanto es preciso unir el conocimiento con la virtud, con la ternura, con la empatía, todas esas cosas que hemos dicho que es el catequista que estamos diciendo. Propagadores del Evangelio. Cada uno de nosotros, al igual que Juan el Bautista, estamos llamados a ser anunciadores del Evangelio y de la palabra de Jesús, a ser la voz que grita con la vida la verdad de Cristo, a pesar de la pobreza que experimentamos y de la fragilidad de nuestra palabra humana. ¿Dónde predicaba San Juan Bautista? En el desierto, en el río Jordán, sí, pero en el desierto. ¿No tenemos que predicar nosotros en el desierto ahora? No lo olvidemos, no estamos ya en una época de cristianismo y a veces nos olvidamos de esto y por lo tanto no empleamos los medios necesarios para que nuestra palabra sea eficaz. Tenemos que atraer, tenemos que hacer que la gente se entusiasme. Ese es el carisma, el anuncio de un Cristo vivo, un Cristo que merece la pena enamorarse de Él, porque no ha habido, ni habrá, ni puede haber nunca una persona tan perfecta, tan maravillosa como Él. Y recuerdan lo que significa el Evangelio, ¿no? La palabra griega evangelion, ¿recuerdan lo que significa? Buena nueva, buena noticia. Y entonces, para trasladar la buena noticia, nos acercamos a la gente. Eres un desgraciado, te vas a ir al infierno porque eres un pecador. Eso es buena noticia. Buena noticia es decir, eres pecador, todos lo somos, pero vamos a arrepentirnos y el Señor está con los brazos abiertos para recibirnos. No olvides que Jesús te amó tanto, 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 que fue capaz de dar la vida por cada uno de nosotros, también por ti. Y eso sí que significa amor, ¿no? ¿Cómo respondemos a ese amor? No teniendo miedo al infierno. No podemos tener miedo al infierno, en el sentido de saber que existe, de saber que podemos ir a Él, pero no porque Dios nos castigue, sino porque nosotros rechazamos la salvación de Dios. Si yo me acerco a la gente, a los jóvenes, a los mayores, a cualquiera, y le digo, tienes que dejar muchas de las cosas que tienes, pero no soy capaz de ofrecerle algo que le ilusione, es muy difícil que lo deje. Sin embargo,
si ellos se dieran cuenta del tesoro que es la palabra de Dios, claro que lo dejarían. Tenemos que ser testigos. Me gusta mucho esto que dijo el Papa Pablo VI, que ya es San Pablo VI. Afirmó que el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos. ¿Alguien me podría explicar qué querría decir el Papa con esto? ¿Qué querría decir? Que a los maestros dicen tantas cosas y son tantos que ya casi ni les hacemos caso. Pero a los testigos sí. ¿Sí? El testigo da testimonio. Exacto. El testigo dice, lo que estoy diciendo lo estoy viviendo y merece la pena, porque soy feliz, porque soy libre. Eso es el testigo. El otro, pues, nos puede decir, y ojo que no lo tenga que decir Jesús, haced lo que ellos dicen, pero no se os ocurra hacer lo que ellos hacen. Buenos catequistas seríamos si tuviera que decirnos eso Jesús, ¿no? Haced lo que ellos dicen, pero no se os ocurra hacer lo que ellos hacen. Eso es lo que es ser testigo. Y para ser testigo tenemos que vivir con ilusión. Imagínense ustedes que yo ahora me pongo a convencerles y les digo, miren ustedes, el ser cristiano es lo que más alegría, más libertad. ¿Me creería alguno? Con esta cara de vinagre, ¿cómo me dices que es alegría si tú estás ahí prácticamente llorando? Ríanse, pero piénsenlo. Tenemos que transmitir ilusión, alegría. Es el mensaje más grande que ha habido nunca jamás. El mensaje de Jesús es el único que puede hacer que el mundo sea realmente justo, realmente libre, realmente feliz. Pero tenemos que transmitirlo con alegría. Un santo triste es un triste santo, porque no transmite la alegría del Señor. Yo algunas veces pienso, los católicos no tendríamos que confesarnos de estar tristes alguna vez, porque si estamos tristes es que no confiamos en el Señor, no confiamos en todo el amor que Él nos tiene, no confiamos que al final el bien va a ser el que triunfe. Las palabras pueden resultar ineficaces si falta el testimonio. Necesitamos profetas, hombres y mujeres que puedan experimentar la fuerza del Espíritu y anunciar sin temor la verdad de Dios en sus vidas. Y el profeta tiene dos misiones. Una de ellas, transmitir al Señor, y otra de ellas, denunciar las injusticias. Y claro, no podemos denunciar las injusticias si nosotros somos injustos. Para poder denunciar tenemos que estar con la conciencia tranquila, ¿verdad? ¿Y cómo se es testigo? Hay una frase que ha repetido varias veces el Papa Francisco, de San Francisco de Asís. Mandaba a sus pobreleros, saben que los llamaba pobreleros porque eran pobres, pero pobres de solemnidad, no tenían nada. Y los mandaba a predicar. Vayan y prediquen el Evangelio en todas las ciudades, en todas las aldeas, en todos los sitios. Pero les añadía una coletilla que es muy importante. Y si es necesario, hasta con la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Primero la vida. Si la palabra no va con vida, entonces cuando le manda a predicar dice, y con vuestro cariño, con vuestra ternura, con vuestro deseo de ayuda, con vuestra misericordia, predicar. Y después, pues seguramente tengáis también que emplear la palabra, pero la palabra sin vida
es como la fe sin obras es fe muerta. Acompañantes. El acompañamiento espiritual es una relación de amor en la cual Jesús es el que se pone al lado del acompañado a través del acompañante. No es una relación de pares, es una relación de ayuda. Es Jesús el que está junto a nosotros para poder acompañar y ayudar al otro. Se sirve de nosotros. Lo mismo que cuando el sacerdote perdona, realmente es Cristo el que perdona, pero se sirve del sacerdote, y cuando el sacerdote consagra, es Cristo el que consagra, pero se sirve del sacerdote. Bueno, pues aquí Cristo se sirve de ustedes para acompañar a aquellos que lo necesitan. Y hoy día lo necesita todo el mundo, Créanme que hoy día todo el mundo necesita de apoyo, de ver que es importante para alguien. Porque hay mucha gente que se considera un trapo porque nadie lo tiene en cuenta. No hay que buscar resolver problemas, sino dar el sentido espiritual a la vida. No es terapia. La terapia busca la sanidad. El acompañamiento espiritual busca la santidad. O sea, no somos psicólogos, pero sí transmitimos esperanza. ¿Para qué? Para que la gente pueda ser santa, que es a lo que estamos llamados todos. El acompañamiento se propone ayudar a las personas a descubrir la presencia de Dios en sus vidas. Este es el verdadero acompañamiento del catequista. Acompañar a la persona a descubrir la presencia de Dios en su vida. Animarlas a que se dejen iluminar y transformar por la palabra de Dios. Invitarlas a crecer en el encuentro y la intimidad con Él a través del camino de la oración. La misión esencial: acercar a Jesús a los catequizandos y a los catequizandos a Jesús. A Jesús no tenemos que empujarle mucho porque ya está Él siempre cerca de nosotros y cerca de todos. Pero hacer que el catequizando lo descubra, eso es lo que auténticamente es una catequesis profunda. Mistagogos. Esta palabra suena un poco rara, ¿verdad? La mistagogía es una estructura pedagógico-religiosa que consiste en una iniciación al misterio. Implica una ruptura de la vida anterior, una introducción a los mitos de origen y unas pruebas y ritos iniciáticos que desembocan en un nuevo nacimiento. ¿Nos hemos enterado de algo? Es complicado, ¿verdad? No, es simplemente la mistagogía es la última parte de la catequesis catecumenal. Cuando ya se ha recibido el sacramento, entonces es cuando ese sacramento tenemos que vivirlo con toda nuestra fuerza, y recibiendo su fuerza, hacer que cambie nuestra vida. Por eso aquí decimos que consiste en una iniciación al misterio, porque toda la vida es un misterio, puesto que está impregnada de Dios. Cada una de nuestras vidas es un misterio. Pedagogo. La pedagogía católica presenta un marcado y concreto ideal educativo. Se concibe como universal, preciso y específicamente cristiano, en el que se apoya todo el sistema filosófico católico fundamentado en la tríada superhumana. Vamos a explicar estas palabras que son un poco complicadas quizás. Teocentrismo, cristocentrismo y eclesiocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál tiene que ser el centro de nuestra vida? Dios. El Dios más cercano que tenemos es Cristo, que ha venido a nosotros. Por lo tanto, Cristo tiene que ser el centro también de nuestra vida. No más ni menos, es Dios también. Y la Iglesia es la que nos ha transmitido
a Cristo. Por lo tanto, también tiene que ser el centro de nuestra vida, porque los tres son prácticamente una misma cosa. El Padre, el Hijo y la Iglesia, que es la que nos ha transmitido esto. Toda nuestra vida tenía que estar centrada en Dios, que es el que le da sentido. Lo hemos recibido a través de Jesucristo y, por lo tanto, centrada en las enseñanzas de Jesús, y lo hemos recibido a través de la Iglesia. Si no hubiera habido Iglesia, ustedes no estarían aquí. Theos significa Dios y la palabra teocentrismo significa centro de Dios. Cristo significa Jesús, el Señor, el Mesías, y cristocentrismo significa que Cristo debe de ser el centro. Y la Iglesia es no el templo, sino todos los que formamos la Iglesia. Y ahí tenemos que estar también nosotros profundamente metidos. Que no nos creamos clientes del clero, sino miembros activos de la Iglesia. Somos ministros también, y ustedes de una forma mucho más esto lo van a ser. Un ministro en el cristianismo es una persona creyente, autorizada por una iglesia o por otra organización religiosa para realizar funciones eclesiásticas. Una de ellas puede ser la enseñanza de las creencias y una serie de servicios destacados. Proporcionar una guía espiritual a la comunidad. Cuando a ustedes les instituyan como ministros, todas estas cosas las van a tener, pero directamente nombrados por la Iglesia. Por lo tanto, en nombre de la Iglesia van a tener todas estas atribuciones. Personas dotadas de una profunda madurez en su fe. Toda madurez cristiana supone como fundamento una fe madura. Muchas de las crisis y dificultades posteriores no podríamos explicarlas por la insuficiencia de una fe que se ha quedado corta, incapaz de motivar sólidamente las decisiones y los compromisos futuros. Y aquí se me ocurre pensar una cosa y preguntarles una cosa. ¿Es todavía posible la fe en este mundo de hoy? Porque la mayoría de la gente dice que no. Y entonces, ¿se puede vivir sin fe si quiere ser uno auténticamente humano? Hay solamente dos teorías. Creo en Dios. Y la segunda, no creo en Dios. Si me acerco a la primera y digo, no creo en Dios, no quiero creer en Dios, entonces hay algo que tengo que preguntarme. ¿Dónde se basa mi existencia? Si no hay un ser infinitamente poderoso, sabio y lleno de amor que me haya creado a mí y a todo lo que existe, todo esto puede ser algo que ni existe siquiera. Sin embargo, si digo Dios existe, ahí está la base de mi existencia y la base de la existencia de todo. Después, Dios no existe. ¿Qué sentido tiene mi vida? Si no hay alguien que le da un sentido auténtico, un capricho de la naturaleza que no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, si digo creo, claro que sí, me doy cuenta de que es un Dios que me ama, que ha hecho maravillas en mí, que sigue haciéndolas, y que tengo un sentido de mi vida y un sentido realmente extraordinario. Pero la fe es algo libre. Dios nos la da a todos, pero lo mismo que podemos rechazar los regalos que alguien nos da y entonces no los recibimos, también podemos rechazar la fe y entonces no cambia nuestra vida.
pero sí que tenemos que pensar un poco en esto. Personas dotadas de una fe profunda, pero ¿y si tenemos dudas? Hombre, claro, si no tienes dudas es que no crees en Dios, crees en una imagen que te has formado ahí, porque Dios no puede entrar en tu mente. Creo que lo comentábamos el primer día, algo así de lo de San Agustín y eso, ¿no? Dios no puede entrar plenamente en tu mente, no lo puedes explicar porque es infinitamente más que tú y tu mente no puede de ninguna de las formas el tener la fuerza para comprenderlo. Pero sí tu corazón lo siente. Y tu mente, al fin, termina por darse cuenta de que tenemos razón. ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Cómo debe ser nuestra catequesis? Vamos a ver un poco una de las catequesis más extraordinarias que ha hecho Jesús. Él es un verdadero catequista. Sin duda alguna, Jesús es el maestro de catequistas. Vamos a seguir detenidamente unas de sus más famosas catequistas, dada a unos discípulos desesperados que huían de Jerusalén. Todos conocen la parte esta del Evangelio, pero nos ha engañado, creímos que venía a aplastar a los romanos, creímos que iba a ser, y resulta que se ha dejado matar, y iban tristes. El caso es que decía cosas tan bonitas, pero nos ha engañado, pero nos ha engañado. Entonces, vamos a ver cómo Jesús se acercó a ellos. La catequesis de Maús está en Lucas 23, del 13 al 35, y pudo ser así. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh, vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vemos tres pasos en las posturas de los discípulos, las de Jesús y las que debemos tener nosotros. Primer paso, caminar juntos. Y lo vamos a ver desde tres perspectivas. La de los discípulos, la de Jesús y la de nosotros mismos. Los discípulos van desilusionados y desencantados, sienten tristeza y frustración, desesperanza y abandono, incredulidad, y se separan de la comunidad, huyen, como todos habían huido. ¿Qué hace Jesús en ese momento? Se pone a su lado, camina con ellos, los escucha, comparte sus inquietudes. ¿Se da cuenta? No fueron los discípulos los que fueron a buscar a Jesús, fue Jesús el que fue a buscar a los discípulos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El acompañamiento es ante todo un encuentro. El acompañante es aquel que sale al encuentro y se hace el encontradizo. No tenemos que esperar a que vengan a nosotros, tenemos que buscarlos a ellos nosotros y estar cerca de ellos. Segundo paso, comentar las Escrituras. ¿Qué hicieron los discípulos? Desconocían el sentido de las Escrituras, por lo tanto no comprendían lo que había ocurrido. ¿Y qué les dice Jesús? Hombres de poca fe. ¿No sería que esto tenía que pasar para que Jesús se encontrase con el Padre? Y les explica. Y le explica desde Moisés todo, porque, por ejemplo, la pasión de Jesús
aunque no existiese el Evangelio, cogiendo todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento sobre la pasión de Jesús, se podía haber escrito la pasión de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Les hace recorrer un nuevo camino a través de las Escrituras, ayudándoles a comprender así lo que pasó. Que todo esto estaba previsto, su muerte, su resurrección, todo estaba previsto en las Escrituras. Además, Jesús se manifiesta como el amigo capaz de pacificar y calentar el corazón amargado por la visión de un designio de Dios que aparentemente era inaceptable. No les extrañe que quedaran escandalizados los apóstoles. Pensaban en un Mesías triunfador y lo ven colgado en la cruz. ¿Cómo, si es Dios, puede soportar esto? ¿Cómo puede permitir esto? Imagínense lo que pensarían cuando, estando en la cruz, Jesús, que por ser Dios podía perfectamente haber mandado un rayo y matar a todos los que estaban allí, no se le ocurre más que decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué ejemplo de perdón? ¿Cuánto tendríamos que aprender nosotros? Es que no sabe la faena que me han hecho. Te han crucificado, te han escupido, te han cargado con la cruz. No, a Jesús sí, y supo perdonar. Y esto se lo explica a él, a la maestra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando escuchan todo esto, sienten que arde su corazón al escuchar las palabras de Jesús. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Esto nos hablará dentro de unos días el encargado de la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que cuando hablemos de la Biblia arda nuestro corazón y arda el corazón de todos aquellos que nos escuchen? Algo tendremos que hacer. Entonces, claro, no podemos leer la Biblia como si fuera una novela o como si fuera un libro de historia. Tenemos que rezarla, tenemos que vivir con intensidad lo que es la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que cuenta no es solo la sabiduría, sino el haber sabido envolverles en el amor de Dios. No basta con los razonamientos y las competencias. El amor es el que da vida. Con tanto amor les explicó las Escrituras que ardía su corazón. Ustedes saben que cuando uno está a gusto con los demás, siente el corazón, y si es con la novia o con el novio, lo siente más ardiendo todavía, ¿no? Entonces ellos sintieron de verdad que lo que les estaba diciendo estaba cambiando totalmente su vida. Y el tercer paso, partir el pan. ¿Qué hicieron los discípulos? No basta con recibir la explicación de las Escrituras. Para que se les abrieran los ojos y llegaran a reconocer a Jesús, fue necesario que Jesús partiera y repartiera con ellos el pan. Solo entonces lo conocen. Los que recuerdan, lo dice claramente así, ¿no? Que se dieron cuenta de eso al partir el pan. Fueron cuando lo reconocieron. Lo más significativo es que los discípulos, cuando han conocido a su Señor, no pueden quedarse quietos en su casa disfrutando de una presencia que, por no ser ya necesaria, desaparece. Pero creo que habría que aclarar un poco lo de partir el pan. Las reuniones de catequesis son importantes, pero para que de verdad sean fructíferas hay que llevarlos a la Eucaristía, acercarlos a la misa. Ahí reciben la palabra de Dios más directamente, ahí escuchan de verdad las explicaciones. Pero no sé si pasa en sus parroquias. En España hay un dicho que es muy curioso. Si el cura va a peces, ¿qué harán los feligreses? Si el cura va a pescar en lugar de ir a celebrar misa, ¿qué harán los feligreses?
Si los catequistas no van a la Eucaristía, ¿qué harán los catequizados? Y créanme, parece imposible, pero es una realidad muy frecuente. No va el catequista a acompañar a sus muchachos, a sus jóvenes o a sus adultos. Tiene tanto que hacer. Oye, que lo esencial, una vez que has dicho sí, lo esencial es transmitir. Y la mejor forma es el ejemplo. Y la mejor forma es la Eucaristía. Si tú no vas, ¿qué importancia le van a dar los muchachos o los jóvenes o los mayores a la Eucaristía? ¿Vale? Es que tenía partida de fútbol, es que había quedado con mi novia, es que no eres catequista. Trabajarás como catequista, pero no eres catequista. Entonces, en la catequesis, una de las cuestiones muy importantes es la Eucaristía. El que empiecen a amar la Eucaristía, el que empiecen a vivir en la Eucaristía. Y aquí lo hemos visto también. Y entonces vimos también el cambio completo que tuvieron estos cobardicas que estaban huyendo y desesperados, que en el momento eso ya era de noche. Recuerden que le habían dicho a Jesús: no marches, hombre, que ya se está haciendo de noche, entra. No les importa que sea de noche ni les importa nada. Salen corriendo a anunciar y vuelven a la comunidad. Otra de las características del catequista, estar unido a la comunidad. Ojalá creasen ustedes entre todos los catequistas de la parroquia una pequeña comunidad, que se conociesen, que se ayudasen, que se empujasen unos a otros, no empujarles para hacerles caer, empujarles para seguir adelante. Ojalá. Y estos, en el momento que recibieron el mensaje de Jesús, fueron corriendo. Hemos visto a Jesús, ha resucitado. Sí, nosotros también lo sabemos, ya le apareció a Pedro y a otros. Y ahí todos alegres, transmitiéndose la alegría de que Cristo está vivo. Porque estaba vivo entonces y sigue vivo ahora. Por lo tanto, tenemos que tener también nosotros esa alegría. Vuelven a Jerusalén, a la comunidad de la que habían huido por miedo, y vuelven a dar testimonio y a proclamar el anuncio del resucitado con el que se han encontrado. ¿Qué hace Jesús? Se da a conocer de manera viva e intensa, despejando toda incertidumbre a través de la fracción del pan, signo de la vida entregada por todos. Cristo desaparece una vez que ha sido reconocido por los discípulos. Aquí hay una frase que quiero que piensen. La fracción del pan, signo de la vida entregada por todos. La Eucaristía, yo tengo la costumbre, en el momento de la consagración, cuando decimos y Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, yo lo parto, porque es el pan partido, es la vida rota de Jesús que se nos da a todos para la salvación del mundo. Es un gesto de que el Señor fue capaz de partirse totalmente por nosotros para que nosotros podamos tener la fuerza de la salvación. Qué bonito que lo pensemos así y que nos demos cuenta de la importancia de la Eucaristía. Ese pan partido que es la vida completa del Señor. Lógicamente, los apóstoles tenían que estar medio desesperados. Pero hay una cosa, solo si ocurría algo extraordinario de parte de Dios, podían comprender que todo lo que había dicho Jesús era verdad. El único que podía confirmarlo era Dios. ¿Saben cómo lo confirmó? ¿Alguno piensa cómo confirmó Dios el que todo lo que había dicho Jesús era cierto
porque Él era el Hijo de Dios. Sí, eso es lo que dijo Jesús, todo se ha cumplido, pero murió, después murió. Y la cuestión es cómo Dios demostró que todo lo que había hecho Jesús era cierto, era verdad y había que creer en Él. Resucitándolo. Fíjense cómo cambió todo. Los discípulos no se habían enterado de casi nada de lo que Jesús les había dicho. Fíjense que poco antes de esto estaban discutiendo a ver quién se ponía a la izquierda y a la derecha de Jesús, cuando lo que estaba transmitiendo Jesús era todo lo contrario. Era servicio, era amor. Pero, wow, cuando vieron que Dios había demostrado que todo lo que había hecho Jesús es cierto, porque lo resucitó, y una resurrección que no es lo mismo que las otras resurrecciones. ¿En qué se distingue, por ejemplo, la resurrección de Jesús de la resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo? ¿En qué creen que se distingue? Ellos resucitaron en ese momento, pero volvieron a morir. Y además tuvo que haber alguien que lo resucitase. Jesús resucitó y ya no vuelve a morir. Ya no vuelve a morir. Y es la garantía de que nosotros moriremos, pero resucitaremos ya para no volver a morir, para estar unidos a Él. ¿Cómo merece la pena? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si pensáramos eso? ¿Cómo cambiaría la vida de los demás si pudiéramos transmitirles esto? No hay que tener miedo ni siquiera a la muerte, porque la muerte no es un adiós, es un hasta pronto. Y uno que ya tiene sus añitos, yo ya cumplí los 16 años, se da cuenta de lo rápido que pasa la vida, ¿no? Se da cuenta uno de lo rápido que pasa la vida. Y sin embargo pensar que no, que después eso va a ser para siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El acompañamiento o es un encuentro o no tiene sentido. El acompañante ha de ayudar a que quien encuentra a Jesucristo vaya a los hermanos para anunciar lo que ha vivido y contemplado. El acompañamiento conduce al testimonio y al compromiso. Claro que sí, ustedes están llamados a transmitir la fe para que los que la reciben la transmitan a su vez. Porque si están ustedes aquí sentados es porque hace un montón de años vinieron unos misioneros, pero gracias a aquellos que hicieron ese esfuerzo, están ustedes aquí. Si no, no estarían. Si no, no recibirían ese mensaje maravilloso de que Dios es su Padre, que Dios los ama y que todos estamos llamados a la resurrección. Debemos invitar a nuestros catequizandos a compartir la Eucaristía como fuente del verdadero conocimiento y acercamiento a Jesús. Ahí está la luz y el alimento para vivir y transmitir el reino. El catequista tiene que ser creyente, acompañante y testigo. Nadie puede dar lo que no tiene. Un catequista sin fe es un absurdo. Su espiritualidad se ha de manifestar primeramente en su forma de creer en Dios. Ha de ser el acompañante, conocer y tratar de cerca a las personas, servir de estímulo y referencia con su experiencia y testimonio, transmitir ilusiones y ganas de vivir, actuar de mediador y dejar transparentar el amor del Padre. Tiene que ser testigo. ¿Por qué hay que dar testimonio? ¿De quién o de qué hay que dar testimonio? ¿Cómo ha de ser el testimonio cristiano? A ver si alguien se atreve a contestar esas preguntas. ¿Por qué hay que dar testimonio? Tenemos que transmitir lo que creemos y eso es ser testigo. Por eso no es clase de religión, sino encuentro testimonial,
lo que son los encuentros de catequesis. ¿De quién tenemos que dar testimonio? De Jesús. Es del único que tenemos que dar testimonio. ¿Y cómo ha de ser el testimonio cristiano? Un ejemplo alegre, entusiasta, que sea capaz de enamorar, que sea capaz de hacer un cambio en la vida de los demás. 3 características, y con esto ya termino, necesarias para que el catequista pueda llamarse de verdad catequista. Primero, congruencia o autenticidad consigo mismo. Después, la empatía o comprensión empática. Y después, la consideración positiva, incondicional y afectuosa del otro. Vamos a ver lo que significa cada uno. Congruencia, autenticidad consigo mismo, coherencia. De todas estas formas se puede llamar. Que lo que digo, lo que pienso y lo que hago sea en la misma dirección. Si no, en lugar de dar testimonio, escandalizamos. Si decimos hay que ser justo y engañamos a todos, y hay formas muy graves de engañar, pero todas son engañar. Yo estoy seguro que el que es capaz de estafar $10 a una persona, si fuera ministro, estafaría 10.000 millones. Es lo mismo, no cambia la cantidad, pero realmente yo no soy honesto si estafo a alguien que lo necesita 10 bolivianos o $10. Como el ministro no es honesto, pero él tiene la posibilidad y yo no. Pero si yo estafo $10 y tuviera la posibilidad, estafaría los $10.000. Empatía o comprensión empática es la capacidad de sentir de sentir con y de sentir desde dentro del otro. Creo que decíamos esa oración de los Sius tan estupenda: oh Señor, haz que no juzgue a mi hermano hasta no haber estado 15 días en sus babuchas, en sus mocasines. Que no juzguemos a los demás si no somos capaces de ponernos en su lugar. Y en su lugar, en su historia, su familia, las condiciones que tiene. Esto es lo que es empatía. Es percibir en cada momento los sentimientos y significados personales desde dentro, desde su perspectiva, como el otro lo ve, y devolverle esa percepción con naturalidad y sencillez. La consideración positiva, esto ya es lo último, pero es importante, incondicional y afectuosa del otro. La aceptación del otro tal como es, con todo su presente, su pasado y su futuro, con su modo de expresarse y de vivir, sin reservas y sin juicios de valor. Aceptar a los demás tal y como son y no como queremos que sean. Yo, cuando mi señora y yo dábamos los cursillos matrimoniales, pues siempre le decíamos: si alguna de ustedes o alguno de ustedes está pensando, bueno, esto y esto no me gustan para nada de mi novio o de mi novia, pero ya lo haré cambiar, no se les ocurra casarse. En absoluto, porque no van a poder hacerle cambiar si es por una cuestión impuesta. Si es por una cuestión de entrega, una cuestión de ternura, de cariño, claro que se puede cambiar. Siempre hay tiempo para cambiar. Y aquí viene la pregunta del día. Espero que la comprendan bien. Ahí hay muchas cosas, pero no se preocupen, que es muy fácil. Dice así: ¿con cuál de estos nombres que da el Papa a los catequistas más te identificas? ¿Con cuál de estos nombres que da el Papa a los catequistas más te identificas? Agente de la palabra, constructor de comunidad, transmisores de la fe, testigos, acompañantes,
Cuidado, no preguntamos cuál es el más importante, sino con cuál te identificas tú más. ¿Cuál es el más importante pero para ti? Y después, explica cómo lo aplicas en tu vida. ¿Cómo quieres aplicar esto en tu vida? Se dan cuenta, lo vuelvo a repetir, que las preguntas no son de examen de libro, sino de examen de corazón.